¿Cómo se enriquece el Estado a través de la inflación? Veámoslo. En los vídeos anteriores dentro de esta serie temática apadrinada por Freedom24 sobre las consecuencias económicas de la inflación, estudiamos a quiénes empobrece especialmente la inflación y cómo es posible protegernos frente a ella o al menos minimizar su influencia pauperizadora. Ahora bien, no pensemos erróneamente que la inflación empobrece a todo el mundo. Hay agentes económicos que salen muy beneficiados con la inflación. ¿Quiénes son esos agentes económicos que salen ganando gracias a la inflación? Pues si la inflación es una pérdida del valor del dinero, los que salen ganando serán aquellos que tengan posiciones cortas en dinero, aquellos que se hayan obligado, que se hayan comprometido a recomprar dinero en el futuro. Porque si yo estoy obligado a recomprar dinero en el futuro y en el futuro el dinero es más barato que hoy, obviamente salgo ganando de esa pérdida de valor del dinero. Me resulta más sencillo, me sale más barato recomprar el dinero tal como estoy obligado a hacerlo. ¿Y qué agentes económicos son aquellos que tienen una posición corta en dinero, que están obligados a recomprar dinero en el futuro? Pues esencialmente los deudores. Un deudor es una persona que está obligada a entregarle en el futuro una determinada cantidad de dinero a su acreedor. Por tanto, si hoy el deudor no tiene ese dinero, cuando tenga que saldar su deuda estará obligado a recomprar en el mercado el dinero que le tiene que entregar a su acreedor. Y claro, si en el futuro, en el momento de recomprar el dinero que tiene que entregarle al acreedor, ese dinero ha perdido valor, el deudor saldrá ganando con la inflación. Habrá recibido dinero en el presente que tiene un mayor valor que el dinero en el futuro y no tendrá que devolver el dinero presente más valioso, sino el dinero futuro menos valioso. A efectos prácticos es como si la inflación fuera un impuesto que paga el acreedor y que se transfiere en forma de subsidio al deudor. En este sentido, la única forma que tienen los acreedores de evitar pagar este impuesto inflacionista que posteriormente es transferido como un subsidio a sus deudores es exigiéndoles a los deudores tipos de interés nominales que sean iguales o superiores a la inflación futura. Si el tipo de interés nominal que está obligado a abonar un deudor es tan o más alto que la tasa de inflación, entonces el acreedor como poco recuperará la misma suma real de dinero que le adelantó al deudor. Y al respecto, recordad que la entidad que apadrina esta serie de vídeos sobre los efectos económicos de la inflación, Freedom24, ofrece ahora mismo diversos productos de ahorro que baten holgadamente la inflación. Por ejemplo, su plan de ahorro diario, la llamada cuenta D, ofrece tipos de interés del 5,31% en dólares y del 3,88% en euros. Como decía, tipos de interés ampliamente por encima de las actuales tasas de inflación. Tipos de interés que además se devengan diariamente en un producto de ahorro, la cuenta D, que no requiere de ningún tipo de permanencia, que se puede retirar en cualquier momento. Pero a su vez, si uno está dispuesto a inmovilizar su ahorro en periodos a 3, 6 y 12 meses, también tiene disponible en Freedom24 los planes de ahorro a largo plazo, que abonan en estos momentos rentabilidades del 8,76% anual en dólares y del 6,4% anual en euros. Y tanto el plan de ahorro diario como los planes de ahorro a largo plazo de Freedom24 están protegidos por un importe de hasta 20.000 euros por el Fondo de Garantía de Inversiones de Chipre. Si quieres obtener más información sobre estos productos de ahorro de Freedom24, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Es decir, en términos generales, los deudores salen beneficiados con la inflación. De hecho, en el caso muy extremo de una hiperinflación, lo que sucede en términos reales es que las deudas de los deudores quedan canceladas. Una hiperinflación equivale a un jubileo de la deuda de los deudores, salvo, claro está, que los tipos de interés que hayan pactado esos deudores estén indexados a la inflación. Pero si no lo están, si el deudor adeuda simplemente una cantidad nominal de dinero,
el hecho de que el dinero pierda todo su valor, deje de valer nada, es decir, el caso de una hiperinflación, equivale a que los acreedores les condonen forzosamente las deudas a los deudores, porque sí, tienen que seguir devolviendo la misma cantidad nominal de dinero que se habían contribuido a reembolsar, pero esa cantidad nominal de dinero ya no vale nada, de manera que el deudor la puede recomprar en el mercado a precio de saldo. Vendiendo cualquier porción ridícula de su propiedad, es capaz de captar, en el caso de una hiperinflación, toda la suma nominal de dinero que necesita para saldar su deuda con el acreedor, y el acreedor recibe, en consecuencia, una cantidad de dinero que no le vale para nada. Pues bien, sentado lo anterior, lo que deberíamos plantearnos es lo siguiente: ¿quién es el principal deudor dentro de nuestras economías modernas? Es decir, ¿quién es el principal beneficiario de la inflación en nuestras economías modernas? Pues creo que todos tenemos en la cabeza la respuesta. El principal deudor de cualquier economía moderna es el Estado, y por tanto el principal beneficiario de la inflación en nuestras economías modernas también es el Estado. Al fin y al cabo, con la inflación, el Estado ha de reintegrar a sus acreedores, a quienes hayan comprado sus títulos de deuda pública, una cantidad nominal de dinero que además es capaz de crear el propio Estado, que posee un poder adquisitivo, que posee un valor más reducido que en el momento pasado en el que el Estado se endeudó. Nuevamente, si nos vamos al caso extremo, que es quizá el que mejor se comprende intuitivamente, de una hiperinflación, lo que sucedería es que los títulos de deuda pública emitidos por el Estado perderían absolutamente todo su valor. El Estado tendría que devolver a sus bonistas una determinada cantidad de dinero, por ejemplo, 10 millones de euros, pero como 10 millones de euros no tendrían ningún valor, en el caso de una hiperinflación del euro, le sería tremendamente sencillo amortizar esos títulos de deuda, ya sea porque los ingresos nominales del Estado, en el caso de una hiperinflación, serían, repito, en términos nominales, muchísimo mayores. Verbigracia, ahora mismo el conjunto de la deuda pública de España es de 1,6 billones de euros y los ingresos nominales anuales del Estado español, por tributos pagados por sus ciudadanos, se ubican en alrededor de 600.000 millones de euros. Es decir, la deuda pública equivale a unas 2,5 veces los ingresos anuales del Estado. Pues bien, si hubiese una hiperinflación en la zona euro, los ingresos tributarios anuales del Estado español no serían de 600.000 millones de euros, sino que serían de 60 billones de euros, 600 billones de euros o 6.000 billones de euros. Con lo cual, claro, sus ingresos se te dispararan en términos nominales, claro está, a 6.000 billones de euros y tuvieses que amortizar una deuda pública con un valor nominal de 1,6 billones de euros, al Estado español le resultaría muy sencillo retirar en un año toda la deuda emitida en el pasado. O directamente el Estado también podría con mucha facilidad retirar toda su deuda pública viva, emitiendo una cantidad de moneda nueva equivalente a 1,6 billones de euros. Actualmente la base monetaria de toda la eurozona es de alrededor de 5 billones de euros. De tal manera que a día de hoy imprimir 1,6 billones de euros para ponerlos además en circulación, es decir, en las manos de los acreedores del Estado, imprimir 1,6 billones de euros para amortizar con esa impresión toda la deuda pública del Estado español, supondría aumentar en más de un 20% toda la base monetaria actual. Y claro, si todos los países de la eurozona hicieran lo mismo, pues la base monetaria, en manos además del público, se duplicaría o se triplicaría, generando una elevada inflación. Pero imaginemos que ha habido una hiperinflación y que la base monetaria de la eurozona son 10.000 billones de euros, 20.000 billones de euros, etc.
Pues claro, en ese contexto, imprimir, crear de nuevo 1,6 billones de euros para retirar toda la deuda pública existente del Estado español no tendría ninguna influencia apreciable sobre el valor en ese momento del euro. Por consiguiente, el Estado, como cualquier otro deudor, pero en mayor medida que el resto de deudores, porque es el principal deudor de cualquier economía moderna, el Estado sale beneficiado con la inflación. Y en este sentido se da la inquietante coincidencia de que el principal beneficiario de la inflación en nuestras economías modernas también es el encargado, también es el que monopoliza la creación y la administración de la base monetaria dentro de esa economía y, por tanto, aquel que tiene una influencia muy directa sobre el valor del dinero y, por tanto, sobre la inflación. Es decir, que institucionalmente hemos colocado a controlar la inflación a aquel que tiene un mayor interés en que haya inflación. El zorro al cuidado del gallinero. Y precisamente en el próximo vídeo dentro de esta serie sobre los efectos económicos de la inflación apadrinada por Freedom24, expondremos con más detalle cómo el Estado es capaz de envilecer el valor de la moneda generando inflación en su beneficio y en nuestro perjuicio.